Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con una oración de agradecimiento, agradeciendo todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por venir, lo que está sobre nuestras cabezas. Yo estoy convencida de que hay muchísimas bendiciones y si tú estás convencido también de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación en este preciso instante. No importa si están en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Esta lectura, si no resuena contigo, por favor, déjala pasar, déjala fluir, déjala ir así como se van. Eh, las aguas de un río transparente, así también déjalo ir. Aquí tenemos la compañía de mi gatito Peludinchis el día de hoy. Les manda muchísimos saludos, mis gatitos peludinches. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy para ti que estás en una relación, no importa si estás en contacto cero. Recuerda que podría ser una lectura en espejo. Piensa en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Vamos a ubicar esto mejor. Y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como relación y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué me les dicen sus guías espirituales a ustedes el día de hoy para ustedes que están en esta relación. Bueno, al parecer los sentimientos que tiene tu persona especial por ti son bastante superficiales e inclusive son sentimientos egoístas. Solamente piensa en sí mismo, en su propio beneficio, en su propio bienestar y la verdad es que no piensa en tus sentimientos. Tal vez es una persona que necesita, que está queriendo tener claridad en cuanto a esos sentimientos porque no los tiene muy claros. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, espera que tú lo ayudes más que todo en cuestiones económicas, que le ayudes a salir adelante, que seas como su empuje, como su palanca para seguir adelante. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, lo que piensa de ti es que eres una persona que soluciona cualquier tipo de problema que se le presente, cualquier tipo de situación y también piensa que debe ser, no sé, como muy cuidadoso, muy cuidadosa en cuanto a lo que te habla, en cuanto a lo que a ti te dice, porque piensa que de poco a poco tal vez tú podrías estarte dando cuenta de cuáles son los verdaderos sentimientos e intenciones de esta persona. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, es algo extraño, pero al parecer tu persona especial como que le va a salir el tiro por la culata y se va a enamorar de ti. Se va a enamorar realmente de ti, como que fue por algo y salió por algo totalmente diferente. Se va a enamorar de ti. Tú vas a comenzar a ser esa persona realmente importante para él o para ella. No sé, es una persona que va a dar como un vuelco. La vida le va a dar una lección y la verdad va a comenzar inclusive a sufrir por ti. No es que tú le vayas a hacer algo, no, sino que se va a lamentar lo que hizo en el principio de su relación y por eso se va a sentir bastante deprimido, deprimida, pero ya va a ser tu decisión, ya, si seguir o no seguir con esa persona. Muy seguramente sí, vas a seguir con esa persona porque al parecer tú sí lo quieres, tú sí la amas a esta persona y bueno, eso le va a pasar a tu persona especial. Va a ser algo irónico, pero la vida le va a dar una lección. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que soluciones cualquier tipo de conflicto que tú tengas con este personaje ya mismo y también que tengas muchísimo cuidado con los conflictos que pueden haber por esta relación con personas cercanas a ti, porque hay personas cercanas a ti que se dan cuenta de cómo es ahora esa persona contigo y están queriéndote prevenir a ti, queriéndote evitar dolores de cabeza, desavenencias, desilusiones y entonces te han dicho cosas de esta persona y bueno, evita esos confrontamientos con estas personas y trata de arreglar la situación con tu persona especial. No es una mala persona, sino que está yo creo que más bien confundido o confundida. Eh, Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Los amigos son tu cielo. Bueno, hay dos amigos tuyos que te van a ayudar muchísimo en esta situación a solucionar esto. Te van a aconsejar muy bien y ya verás que esto va a dar un vuelco totalmente
del 180%. Los sentimientos de esta persona, yo le calculo que en menos de 4 semanas va a estar totalmente enamorado o enamorada de ti. La vida le va a dar una lección. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para esta relación. Mira, esta cartica dice la afinidad invertida. Bueno, lo que te está diciendo en este momento es lo que te pasa en este preciso instante con esta persona y te está diciendo que dentro de las 4 lunas siguientes la situación se va a voltear totalmente porque la verdad es que la persona que va a estar totalmente enamorado o enamorada en esta relación va a ser tu persona especial. Tú también lo quieres o la quieres, pero la verdad es que las cosas se le van a voltear a tu persona especial. Bueno, te mando un abrazo, muchas bendiciones y por ahí vamos contigo. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas para el día de hoy. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano, mi solterito y solterita, y el consejo de tus guías espirituales. No sé, has cometido algún tipo de imprudencia, algo que no te ha salido muy bien, algo que dijiste o hiciste y que la verdad cayó muy muy mal en personas muy cercanas a ti, personas muy seguramente del signo Géminis, Libra o Acuario, personas que tal vez te han querido, te han estimado y que tú, no sé, de alguna manera tú les fallaste. Bueno, igual, al parecer tú estás tomando como la decisión de, no sé, de voltear la cuestión, de tratar de mirar cómo es que puedes solucionar esta situación, pero el fondo de todo esto, la realidad de todo esto, por qué tú has actuado de esta manera, es a causa de que te diste cuenta de que alguien no fue muy honesto contigo. Algún amigo que tú pensabas que era muy amigo tuyo, no fue muy honesto contigo o muy honesta contigo. Bueno, este amigo o amiga podría ser de cáncer, de signo cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que te falló y que tú te diste cuenta y que tal vez en medio de tu desesperación, de tu ira, de lo que fuera, tú quisiste tomar como, no sé, la justicia por tus manos. Bueno, eso tal vez te llevó a una situación bastante complicada con personas de tu entorno. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercanos. Estos conflictos con esas personas y haber actuado tal vez de esta manera bastante imprudente, te va a seguir dando conflictos internos a ti ya, a ti mismo. Bueno, también te puedo decir que en cuestiones de trabajo, en cuestiones de dinero, vas a comenzar a tener buenos resultados, muy buenos resultados. Claro que esto fruto de tu trabajo, pero también te llega algo inesperado, no sé, un regalo, tal vez algo que tú te ganes en algún juego de azar, algo te va a llegar como de sorpresa, algo inesperado. Bueno, esta cartica te dice que va a llegar a tu vida una persona que de comienzo pareciera ser como que era esa persona que tú tanto has esperado, pero no, a la larga no va a ser de así, de esa manera, te vas a desilusionar muy rápido de esa persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tomes calma, que tomes distancia, que respires para tener mayor claridad en el momento de tú tomar decisiones, porque al parecer estás tomando decisiones de una manera bastante acelerada. Bueno, aquí se me vino la plumita, de una manera bastante acelerada y tal vez en momentos de ira, en momentos de rabia, y que eso no te ha permitido tener mayor claridad para tomar buenas decisiones y hacer y actuar de una manera bastante coherente. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito o solterita. Mira, ese angelito te dice, entenderás un misterio del alma. Mira, mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita, dentro de los 4 semanas siguientes, yo te digo que vas a sufrir una transmutación. Vas a recibir, no sé, alguna revelación, algo que te va a llevar a otro nivel espiritual y personal totalmente, que te va a llevar a ti a entender por qué estás aquí en este planeta, cuál es tu misión de vida aquí, si es que todavía no la sabes. Y eso te va a dar a ti tranquilidad, te va a dar cierta paz, cierta armonía para realizar todos los proyectos que tú tienes en tu vida. Vamos a ver qué nos dicen el tarot egipcio para ti el día de hoy. Mira, dice, esta cartica es la cartica de la magnificencia. Bueno, esto me habla
a mí de que hay personas en tu entorno, en tu vida, que te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Personas que tal vez están en tu mismo nivel jerárquico y que te van a hacer una colaboración bastante buena para que puedas salir tal vez de cierta dificultad, de cierto problema que tú tienes en este preciso momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis solteritos y solteritas. Mucho ánimo, muy adelante. Vamos para adelante, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras. Ahora vamos a ver para mis queridos y queridas que preguntan el día de hoy por su economía. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Yo les quiero decir a ustedes que cuando salen lecturas negativas, no se queden con eso negativo, no. Yo creo que la lectura negativa nos sale es para advertirnos. Nosotros somos unos oráculos que los ayudan a ustedes a evitar cosas, a tomar acción en el momento para que las cosas no resulten de la manera como anuncian las cartas. Yo creo que ese es el objetivo de llamar la atención de ustedes para tomar correctivos en determinado momento y hacer que las cosas resulten de una manera mejor de lo que podrían estar siendo tal vez en algún momento algo grave, algo negativo. Mira, tú en este preciso instante estás solucionando ciertos problemas, ciertas dificultades que tú has tenido. Tienes claridad mental en este preciso momento. Tienes una posición económica y una posición social que te permite a ti salir de problemas y dificultades, de tal vez pedir ayuda, no sé, igual eres una persona muy trabajador, muy trabajadora y que en su entorno tienes nombre y tienes prestigio y recibes la ayuda de personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano con respecto a tu economía? Mira, va a haber cierta pérdida, pero esto es muy relacionado por personas de tu entorno, por conflictos con personas de tu entorno. Mira, esas personas tal vez te van a querer a ti engañar y entonces tú te vas a dar cuenta de esta situación, de esto que tal vez te quieren o robar o engañar o hacerte meter en algún negocio que la verdad no te va a beneficiar nada a ti, pero tú te vas a dar cuenta y esto va a generar estos conflictos con estas personas. Bueno, aléjate de personas tóxicas en todos los aspectos de tu vida. Ese es el consejo que yo te doy. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento? Que seas muy precavido, muy precavida, que hagas provisiones de dinero, que no te lo gastes todo en todo ya, en gastos, en placeres, en cosas así. Bueno, ahorra lo que puedas ahorrar y para que puedas invertir en más cosas ya, en planear tu futuro, en tener el dinero suficiente para de pronto solventar a tu familia, para tu vejez, algo así. Eso es lo que te aconsejan tus guías espirituales, que seas precavido y precavida, que no te las gastes todas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Dice: cuida tu equilibrio mental. Mira, es totalmente fundamental. Si uno está deprimido, deprimida, ansioso, lo que sea, eso a uno no le permite hacer absolutamente nada, porque o quieres dormir mucho o no puedes dormir, o comer mucho o no comer, bueno, o estar todo el tiempo, no sé, cabizbajo. Y la verdad que en esta situación nuestra energía es tan bajita que no nos permite trabajar ni tomar buenas decisiones en ningún aspecto de tu vida. Si tienes problema con tu salud mental, por favor, cuídate mucho, cultiva tu vida espiritual, come bien, duerme bien. Y si necesitas ayuda profesional, bueno, hazlo. Busca ayuda profesional, que no está por demás. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti en cuestiones de tu economía el día de hoy. Mira, cartica te dice el aprendizaje. Mira, esa carta te está diciendo que hay una persona mayor que tú, no importa si es de edad o no, pero alguien que tiene más experiencia con respecto a la economía, al sector económico en el cual tú te desempeñas y te desarrollas. Bueno, esa persona te ha acogido aquí a ti como un pupilo, como un hijo, como un aprendiz. Acoge a esta persona, porque esta persona es alguien que realmente te quiere y que te quiere ayudar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.